sos dueño de la palabra ahora. Bien, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Blanc, yo soy docente del instituto desde hace 2 años ya, de Excel, R y Power BI, y lo que voy a presentarles hoy es lo que está referido al curso de análisis de datos con Python. Les voy a contar bien por arriba qué es lo que lo que se va a ver en el curso, mostrarles algunos ejemplos, ¿tá? Y lo voy a hacer un poquito acelerado, así le damos tiempo a los demás compañeros para que también puedan hacer sus presentaciones. Bien, lo primero que les estoy mostrando acá en esta pantalla es el entorno en donde vamos a desarrollar Python, ¿tá? Este es el Google Colab. Hay otros entornos de los cuales daremos cuenta en el curso y después ustedes tendrán la libertad de poder verlo, cuál se ajusta más a sus necesidades dentro de sus trabajos o de sus proyectos. Lo que sí es bastante común es que cada entorno hay como estos pequeños sectores en donde nosotros escribimos texto en caso de documentar o escribimos código en caso de que queramos programar, ¿verdad? Y en ese sentido es una lógica que siempre se va a estar repitiendo. Como bien decía Mauricio, si bien nosotros vamos a hacer el curso enteramente en Python, lo hacemos en Python porque es la herramienta que más se adapta a lo que nosotros queremos, que es solucionar un problema, o sea, hacer determinado análisis o encontrar determinada solución a un problema relacionado con datos, y por lo tanto usamos Python. Y para eso es necesario conocer los conceptos básicos de este lenguaje. Por eso es que en principio vamos a ver Daniel, cómo te corto un almacenar. segundito. Estás Sí. compartiendo el Word, no el Colab. Ah, bueno. Ahí está. El Colab ahora sí. Lo que, lo que vamos a ver es, en principio, cómo almacenar información, que por ejemplo aquí se ven algunos ejemplos de lo que es almacenar información en números, en textos, en listas o arreglos, en valores booleanos. Vamos a ver conceptos básicos de programación. Como bien dijo Mauricio, no es condición saber programar para poder hacer el curso, y por lo tanto es imprescindible que veamos algunos de los conceptos básicos de programación, como por ejemplo el uso de condicionales, como en este caso que pongo un condicional de que si D es positivo, debe la consola decir que D es verdadero, y en otro caso, es decir, si es falso, debe decir que D no es verdadero. En este caso nos va a decir que no es verdadero. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo utilizar loops. En este caso lo que estamos haciendo acá es utilizar un loop de for, que lo que hace es recorrer el arreglo C, y básicamente, sin querer entrar en mucho detalle, lo que hace este condicional es que cuando hay un valor que sea mayor a 10, lo que haga es que aumente esta variable de contador. Entonces, el objetivo de este código es identificar cuántos valores mayores de 10 hay en el arreglo C. Como vemos, hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, si Perdóname que te corremos corto un este código... segundito, Daniel. Sí, Esto está bueno cuando vos querés probar varias alternativas. Decir, bueno, probá con 5, probá con 6, probá con 7 y dame un resultado. Entonces, en vez de probar y ver qué da, probar y ver qué da, se tira y automatiza una cantidad de procesos. exactamente. De eso se basa programar en realidad, automatizar cosas, ¿verdad? Otra cosa que vamos a ver es lo que aparece en el siguiente cuadrante, que es los paquetes. ¿Qué es un paquete? ¿Para qué sirven? ¿Ah? ¿Cómo esto aporta? Y van a notar que esto es un diferencial comparado a las otras herramientas que usamos, por ejemplo, en Business Analytics, por ejemplo, con Power BI o con otras herramientas, es que los paquetes son, digamos, funciones desarrolladas por la comunidad informática que programa en Python y que nos ayudan brindando un montón de herramientas a hacer el trabajo mucho más sencillo. Eso en otros programas, por ejemplo, que tengan licencias privadas, en esos momentos, digamos, dependemos enteramente de la voluntad del desarrollo de las empresas para que hagan cosas que nos permitan ayudarnos en nuestras tareas. Mientras que en los lenguajes open source, como por ejemplo Python, tenemos a disposición un montón de paquetes hechos por la comunidad que nos van a facilitar la vida. En ese sentido, puse un par de ejemplos que en el curso sí o sí vamos a ver, que es Pandas y NumPy. Y en el siguiente recuadro hay un pequeño ejemplo de cómo extraer información. Esta es una función clásica a la hora de traer datos en los que hacemos análisis de este estilo, que es readCSV. Acá estoy trayendo información de una URL
para que vean que más allá de también levantar, digamos, Exceles o CSVs, o digamos archivos como los que seguro vamos a hacer y que seguro estamos más acostumbrados, tenemos otras posibilidades, y en ese sentido quise hacer algo un poquito distinto para mostrarles. Y en este caso lo que estoy haciendo es trayéndome este set de datos del set de datos del Titanic, tan famoso para análisis de Machine Learning, en donde básicamente muestra información de quienes participaron en el recorrido del Titanic con una variable que dice si sobrevivieron o no. Entonces, bueno, la gracia de los dos proyectos de Machine Learning con este código, con este set de datos abiertos, es generar un modelo de predicción de quién sobrevive en este evento. Entonces, bueno, dado que es un set de datos bastante famoso, lo traigo para presentárselos también. Vamos a ver, ahora sí, ya pasando la parte de programación básica en Python, vamos a enfocarnos en programación con data frames, con tablas, con set de datos. Y en ese sentido vamos a ver algunas cosas que yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos eliminar una variable. Por ejemplo, acá yo quiero eliminar la variable ticket, porque en mi análisis yo entiendo que no va a ser de utilidad y por lo tanto la elimino. También vamos a ver cómo reconvertir variables. Por ejemplo, tenemos una variable que es sexo y que tiene dos valores, male y female. Y nosotros resolvemos que en realidad no queremos una variable puesta de esa manera, sino queremos crear una variable que sea male y que sea 1 cuando esto es así, y 0 cuando sea otro valor. Y por lo tanto tenemos una función que traemos con el paquete Nanphi, en la cual creamos esta variable. Y vean que aquí aparece. Entonces, la variable male es 1 cuando en sex es male, y cuando es otro valor aparece 0. Así que de esa forma reconvertimos una variable para trabajarla de la forma que más queramos. Otra cosa que también vamos a aprender, y que es muy necesario por lo general, es cómo recortar el set de datos, cómo filtrar. Y en este caso lo que les traigo es un filtrado simple por cantidad de columnas. Es decir, mediante esta forma de dirigirnos al set de datos, que en el curso explicaremos de qué se trata, pero ya se imaginarán que los números seguramente tienen que ver con los números de columnas, ¿no? Lo que hace es básicamente quedarnos con la cantidad de columnas que nosotros queramos y cuáles queramos. De esa forma podemos rápidamente achicar el dataset y trabajar solamente con los valores que son relevantes para nuestro análisis y descartar los otros que quizás no nos están aportando nada en estos momentos. Después de lo que tiene que ver con manipulación de tablas y de información, que lo que vamos a ver es algo más inicial, lo fuerte de este elemento lo van a ver en el curso de Data Wrangling. Vamos a ver cómo hacer algunas tablas descriptivas, ver alguna descriptiva básica con respecto a las tablas. Por ejemplo, esta tabla cruzada entre male y survive, y podemos ver que los sobrevivientes se distribuyen de esta manera. Vamos a poder hacer agrupaciones en la tabla, que las agrupaciones sirven para poder ver datos agregados y sacar determinadas conclusiones. Por ejemplo, vemos que la diferencia de promedio de edad entre los que sobrevivieron y los que no es muy amplia, a pesar de que los que no sobrevivieron son un poco más grandes. Vamos a poder ver cómo hacer estas agrupaciones de forma más compleja. Fíjense que acá yo agrupé por quienes han sobrevivido o no, y les pedí el promedio de edad, pero acá yo le pido que me agrupe por si sobrevivió, por el sexo, y le pido que me haga un promedio de edad y me haga un promedio de del fare, lo que pagó del valor del ticket. Y como vemos, acá entre los que sobrevivieron hay promedios de ticket mucho mayores que los que no sobrevivieron. Es decir, los que sobrevivieron tendieron a pagar más para entrar al Titanic que los que no. Cosa que en la edad no se ve una diferencia tan clara. Otra función que también vamos a ver, y a modo de ejemplo, es de estadística básica, esta función de correlación, que simplemente lo que hace es que toma todas las variables del set de datos y muestra las correlaciones entre ellas, de esta forma. Luego, en el curso de visualización, seguramente se verá cómo ver esta misma tabla de otra manera, un poco más amena y más ilustrativa. Acá lo que nos vamos a estar enfocando es en la información como más dura, más específica. Y finalmente,
a nivel de simplemente complementar lo que hemos visto, algunas visualizaciones sencillas utilizando pandas. Como bien decía Mauricio, vamos a tener un curso de visualización avanzada, en donde van a poder sacarle bien todo el jugo a lo que son los paquetes de visualización de Python. ¿Tá? Acá lo que vamos a poder hacer es una simple visualización descriptiva de algunos elementos. Por ejemplo, acá pusimos el valor del ticket y la edad en un gráfico de dispersión, ¿tá? Donde podemos ver que se distribuye de esta manera sin ninguna relación aparente. También vamos a ver algunos gráficos de barras para ver, por ejemplo, diferencias acá en el promedio del valor del ticket, que es algo que vimos acá arriba, ¿tá? Pero que viéndolo de forma visual queda mucho más clara cuál es la relación, cuáles son las diferencias entre estos dos valores. Y finalmente, el último ejemplo ilustrativo va a ser el del gráfico de torta, que lo usamos para ver la cantidad de personas según sexo, ¿no? Entonces, bueno, mediante estas funciones, lo que el objetivo que tenemos a la hora de salir de este curso de análisis de datos con Python es el de poder entender cómo funciona Python, digamos, los argumentos básicos de programación, como los condicionales y los loops. Vamos a querer poder tomar un dataset, poder hacerle las modificaciones básicas necesarias para trabajar con él. Si tenemos que hacer modificaciones más avanzadas, eso lo vamos a ver en Data Wrangling. Y vamos a poder hacer algunas estadísticas descriptivas y algunas visualizaciones simples para entender bien el dataset con el que estamos trabajando y poder realizar los posteriores análisis. ¿Bien? Bueno, eso era lo que quería comentarles con respecto a este curso, y ahora Muchas le gracias, pasamos la Daniel. posta al siguiente compañero.